por asistir a la rueda de prensa del Grupo Municipal Vox y feliz año a todos. Bueno, el pasado 5 de enero, como sabéis, se celebró el pleno, el primer pleno del año 2026, del que hay que decir que nos alegramos mucho que se congelara la subida de tasas deportivas, es decir, que no hubiera subida. Al menos en este punto, la voracidad recaudatoria del equipo de gobierno pues no ha existido. Quizás haya influido la presión de la oposición y, sobre todo, la presión social. Pues llega un momento en que ya tantas subidas de tasas y de impuestos, pues al final el bolsillo de los valdepeñeros se resiente. En el apartado de preguntas del Pleno, al final del mismo, esta que les habla, le preguntó al alcalde, o le dijo, que había quedado fuera Valdepeñas de los fondos EDIL. Los fondos europeos, y queríamos saber si lo habían recurrido o cómo estaba la situación, ¿no? Al que el alcalde nos respondió que habían contratado un gabinete jurídico para denunciar al Gobierno de España, concretamente dijo a Pedro Sánchez. Fíjese que es un tema que, de no haber sido preguntado probablemente por nuestro grupo municipal, se había quedado en agua de borrajas y no había dado ninguna explicación, pero para eso está la oposición, para fiscalizar y recordar. Los fondos que se pidieron iban destinados al Plan Valdepeñas Renacer Urbano, un plan que, pues en el pleno de marzo, creo recordar, de 2024, nos dieron una explicación, lo que se llama una dación del punto para informar y que no fue votado, ¿no? De habernos concedido, eran 15 millones de euros para distintos proyectos, por ejemplo, el acondicionamiento hidráulico y la renaturalización del arroyo Cañada Romero. Un tema importante respecto a que se trata de hacer un proyecto para que no haya inundaciones. Luego, el otro proyecto era la regeneración física, económica y social en un nuevo tramo del Boulevard del Canal, es decir, terminar la obra que ya se empezó y que va hasta el Puente del Hierro, si no me equivoco. También la rehabilitación de la Casa de los Vascos y el proyecto digital Smart City, un proyecto que cuando se hizo no estábamos nosotros, Vox no estaba todavía en el ayuntamiento, pero sí que cuando entramos recuerdo que nos dimos cuenta que la Smart de Peñas no funcionaba, la app, no sé si os acordáis de esa app que mirabas en el teléfono y veías restaurantes, en fin, qué hacer en Valdepeñas y demás. Y nosotros lo dijimos, lo recordamos, que la pusieran en funcionamiento, que costó un buen dinero y no sentó bien al equipo de gobierno. Pero bueno, al final volvieron a salir diciendo que ya funcionaba, etcétera, etcétera. Y yo la verdad es que la he buscado y no la encuentro. Igual es que no sé buscarla, pero me parece que sí. Al parecer, que Valdepeñas haya quedado en reserva es por una cuestión de puntuación, y eso es cierto, nosotros lo hemos mirado, tenemos aquí la información del Boletín Oficial del Estado y efectivamente es por un tema de puntuación. Otras poblaciones han sacado más y, según el alcalde, pues también es un tema de que se han quedado al repartir sin presupuesto. Y que conste que la rueda de prensa la estamos dando sobre esto, pero que no nos alegramos de lo ocurrido, y menos que se hayan perdido 15 millones de euros para proyectos en Valdepeñas. Lo que está claro es que, gracias a nuestra pregunta, el alcalde ha tenido que dar explicaciones y lo que era un secreto a voces. Hemos perdido 15 millones de euros de fondos europeos. Es muy fácil ahora decir que va contra Pedro Sánchez, de lo cual nos alegramos. Si hay un partido político que lo ha llevado a los juzgados y que tiene varias denuncias, es Vox. Pero la realidad es que si hoy Valdepeñas está en la lista de reserva es porque este equipo de gobierno posiblemente no ha sabido elaborar una estrategia competitiva. El proyecto para conseguir los fondos EDIL, que se encargó a una empresa externa, nos ha costado a los valdepeñeros un buen dinero. No sé si llegó a los 60.000 euros o los sobrepasó. Y mientras otros alcaldes llevan a sus ciudades o poblaciones inversiones, el nuestro nos trae recursos judiciales y más gastos en abogados. Desde Vox exigimos responsabilidad, menos teatro contra su propio partido y más trabajo técnico para que Valdepeñas no pierda ni un tren más.
En octubre, como sabéis, el Ayuntamiento aprobó un presupuesto de 38.825.000 euros. Y la realidad es que el margen de este presupuesto para grandes obras es limitado. Es decir, no hay presupuesto para grandes inversiones y ahora este Gobierno tendrá que priorizar qué se hace con dinero propio y qué es lo que se deja en el cajón. Según Jesús Martín, lo dijo, no sé si es un desayuno o una comida informativa con los medios, la querella estará resuelta en poco tiempo, creo que dijo unos 3 meses, ¿no? Y añadió que el juicio lo vamos a ganar. Han actuado de manera subjetiva y arbitraria. Que yo sepa, los fondos europeos no se dan por simpatía, sino por puntos, como en este caso. Es una cortina de humo, y ya lo sabemos. Lo que debe hacer es recurrir en un contencioso. Y si el juicio tarda, en vez de 3 meses, supongamos, tarda años, les va a costar a los valdepeñeros un buen dinero si lo perdemos. ¿Qué va a hacer el equipo de Gobierno en ese caso? Insisto, no nos alegramos ni de esto ni de si las consecuencias fueran negativas respecto al juicio. En resumen, el alcalde echa la culpa a otros, pero en sus declaraciones ha reconocido el fracaso de su gestión, judicializando su propia incapacidad ante el Gobierno de Sánchez. Si ciudades vecinas como Ciudad Real o Puerto Llano han obtenido los fondos y Valdepeñas no, el problema puede que esté en la calidad del proyecto presentado. Habría que dar una vuelta, ¿no? El proyecto, según los datos que tenemos, era apto. Pero igual no ha dado la talla frente a otros municipios que han sacado más puntuación, como los que he citado anteriormente, Ciudad Real, Puerto Llano. Igual se ha presentado un plan insuficiente y ahora pretenderán pagar su error completos que pagaremos todos los valdepeñeros. En fin, nosotros esta mañana, y tengo que anunciarlo, hemos presentado un escrito, ¿vale?, para pedir, solicitando que se haga una auditoría interna o externa del proyecto, que se realice un informe detallado por parte de los técnicos municipales o una auditoría externa que analice la memoria presentada a los fondos EDIL y se entregue a este grupo municipal. Luego que se entregue también a este grupo municipal el documento oficial de baremación emitido por el organismo gestor de los fondos, donde se detallen los puntos obtenidos en cada apartado. También que se señalen específicamente los puntos donde el proyecto falló o resultó insuficiente para alcanzar la puntuación necesaria y conseguir los fondos EDIL, aclarando si se trató de un error de forma, de contenido técnico o de falta de alineación con los objetivos europeos. Que se informe también, finalmente, de las medidas que va a adoptar el equipo de Gobierno para reestructurar el proyecto de cara a la próxima convocatoria, garantizando así que Valdepeñas no vuelva a quedar fuera del reparto de fondos. Y esto es, por mi parte, lo que tenía que comentaros respecto a los fondos europeos que se han perdido, esos 15 millones de euros. Y ahora Pilar también nos va a hablar algo sobre el Pleno. Buenos días. Voy a hablar sobre el punto 9, que es el grado superior en tecnología de gestión quesera. Es una apuesta por el sector agroalimentario, que es otro gran motor en Valdepeñas junto al vino. Valdepeñas no solo es el corazón del ADEO, del queso manchego, sino que cuenta con la infraestructura industrial y la tradición necesarias para convertirse en un referente formativo. Aquí Vox votó a favor. Jesús Martín me quitó la voz y no me dejó hablar de otras ramas que quería comentar, que os paso a decir ahora, y son que nos gustaría desde nuestro grupo municipal se trasladase a la Consejería de Educación la necesidad que existe en Valdepeñas de ramas de FP que se perdieron hace tiempo y que ahora más que nunca hacen mucha falta. Una de ellas es la rama sanitaria. Valdepeñas cuenta con el Hospital Gutiérrez Ortega y residencias de mayores, que son argumentos de peso
para reclamar su implantación. Contar con un hospital y residencias facilita enormemente la formación en centros de trabajo. Las infraestructuras ya están y las necesidades de personal son constantes debido al envejecimiento de la población. Por eso la demanda de servicios sanitarios en la comarca va en aumento. Luego está la fontanería y soldadura. Los profesionales se jubilan y no hay quien los releve en estos oficios. Son grados con mucha demanda laboral. Debemos motivar estos tipos de grados. Para que Valdepeñas recupere o amplíe estas ramas, el camino suele ser la FP dual. Si el hospital y las residencias o las empresas relacionadas con fontanería o soldadura de la zona, que las hay y muy potentes, firman un convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, comprometiéndose a formar a los alumnos, es mucho más fácil que se autoricen estos ciclos. Y a esto comentar que llevamos desde 2019 en el Ayuntamiento y cuando Jesús Martín no le interesa la respuesta que vos le da, nos corta. No sé para qué se está haciendo un RON. Si va a seguir así, la oposición debería plantearse la eliminación de la comisión para la creación del RON. Creemos que es una pérdida de tiempo. Muchísimas gracias. Si tenéis alguna pregunta respecto a lo que hemos dicho, estaremos encantadas de contestar. Controles del escrito que habéis presentado para pedir una auditoría, quiero decir, alguien que analice el proyecto que presentó el Ayuntamiento. Efectivamente, sí, lo hemos dicho en la solicitud, es decir, nosotros hemos presentado una solicitud de auditoría y para pedir una auditoría y aclaración técnica, pero que nos den la información y la documentación que les han enviado diciendo el porqué de no haber, de estar en reserva y no haber conseguido esos fondos. O sea que además del análisis de la documentación original y de la respuesta que se ha dado, lo que queréis es un análisis de... Sí, que los técnicos hagan un análisis de el por qué, una vez que ellos ya han recibido la información de por qué no han conseguido esos puntos que necesitaban por encima de otras poblaciones. Sí, 50 puntos están en reserva, pero ¿por qué? ¿A qué el Ministerio de Hacienda, que me imagino que será el que le ha mandado la documentación, o el de Política Territorial, pues que nos den esa información y que se haga una auditoría por parte de los técnicos sobre qué ha fallado en ese proyecto. Sí, se ha cortado. No, si yo no digo que el proyecto esté mal hecho, yo digo que se estudie. O sea, habrá otros mejores cuando le han dado 60 y 80 y 70 y 80 puntos, me parece, a otros proyectos. A mí me hubiera gustado que al nuestro se le hubieran dado 100, por ejemplo, ¿sabes? Pero a lo mejor hay algo que falla en ese proyecto, ¿sabes? Entonces, bueno, pues... ¿Te has entendido bien cuando has dicho que apostáis por la eliminación de la comisión para el tema del ROM? No es que apostemos, no es que... No, que si cuando se termine de hacer el ROM, que va lento, porque va lento, suponemos que, porque ya cada vez queda menos para que termine esta legislatura y suponemos que llegará la siguiente, pensamos que iba a ir más rápido, pero al final va lento. Pues oye, si dentro de uno de los puntos del ROM se va a pedir que, por favor, si tenemos 3 minutos para hablar, pues que nos deje terminar, digamos lo que digamos, mientras no cumplamos los preceptos de mala educación, es decir, insultar al alcalde o a quien sea dentro del pleno. Que nos deje terminar esos 3 minutos de hablar y de decir lo que tenemos que decir, porque normalmente todos nos ceñimos al punto. Porque él dice siempre la excusa, cíñase al punto, sí, pero nosotros nos ceñimos al punto. O sea, no vamos a estar siempre diciendo sí, bueno. Tenemos también que fiscalizar, que para eso estamos y para eso nos han elegido. Entonces, nosotros lo que decimos es que, ¿para qué estamos haciendo un ROM si sigue en las mismas? Porque dentro del RON hay un punto en el que efectivamente se va a poner que el alcalde no nos interrumpa, ya sea quien sea, y tenga la potestad que tenga. Él no tiene derecho a quitarnos la voz a los concejales, que no estamos ahí por puntos, estamos por votaciones.